Hola a todos, bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno a desentrañar el proceso físico, el mero mecanismo de cómo se pasan los rasgos de una generación a otra. Es, por así decirlo, la pieza que conecta la genética que podemos ver con el ADN que está oculto a simple vista. Y bueno, todo arranca con esta pregunta, ¿no? La pregunta del millón que seguro nos hemos hecho alguna vez. Claro que nos parecemos a nuestra familia, pero al mismo tiempo, cada quien es único. Entonces, ¿cómo funciona exactamente esa mezcla para que salgamos así? Miren, Gregor Mendel, allá en su tiempo, nos dio las reglas del juego, nos dio las estadísticas, las probabilidades, pero no nos pudo explicar el cómo funcionaba todo a nivel físico. Faltaba entender la maquinaria, los vehículos que transportaban toda esa información de un lado a otro. Y es justo aquí donde entra la primera gran revelación. Vamos a conocer a los verdaderos camiones de carga que llevan toda nuestra herencia genética a cuestas. Ok, vamos al grano. Esos vehículos son los cromosomas. Imagínense que son como el ADN súper comprimido, empaquetado de una forma increíblemente eficiente. Son los paquetes que llevan nuestros genes de viaje a la siguiente generación. Ahora pongan mucha atención, porque esta diferencia es la clave de todo el asunto. Del lado izquierdo tenemos a las células somáticas, o sea, las que forman prácticamente todo nuestro cuerpo. Son diploides o 2N, que básicamente significa que tienen dos juegos de cromosomas, uno que vino de mamá y otro de papá. Pero a la derecha, ahí están los gametos, las células reproductivas. Ellas son haploides, N, o sea que solo tienen la mitad, un solo juego. Entender este paso de 2 a 1 es fundamental. Entonces, la pregunta es, ¿cómo le hace una célula que tiene todo por duplicado para crear otra que solo tiene una copia de todo? Bueno, pues aquí es donde la naturaleza se luce con un proceso celular súper elegante. Y ese proceso se llama meiosis. Su única chamba, su objetivo crucial es tomar esa biblioteca genética completa, la diploide, y ¡zas!, reducirla exactamente a la mitad. Así es como se crean las células haploides. Es el viaje de ser 2N a convertirse en N. Y durante este proceso, la repartición de los cromosomas de cada padre es totalmente al azar. A esto se le llama segregación independiente. O sea, para cada par de cromosomas, es literal como echar un volado para decidir si la nueva célula se queda con la versión de la madre o con la del padre. Y aquí es donde todo hace clic. Por esto funcionaban tan bien las predicciones de Mendel. Él estaba viendo los resultados estadísticos de miles y miles de estos volados celulares, sin siquiera saber qué estaban pasando. La meiosis es el mecanismo físico que le da toda la razón a sus leyes. Pero esperen, porque la historia se pone todavía más interesante. Si solo se tratara de repartir cromosomas al azar, la variedad estaría, pues, algo limitada. Pero resulta que hay otro nivel de mezcla, un truco más. Esta es la siguiente gran pregunta. Si el material genético original es el mismo que el de un hermano o hermana, ¿de dónde sale tanta diferencia entre ellos? ¿Por qué no son clones? La respuesta tiene nombre y apellido: recombinación. También se le conoce como entrecruzamiento o, en inglés, crossing over. Y es justo aquí donde la genética se pone de verdad creativa. Me encanta esta analogía, de verdad. Antes de separarse, los cromosomas que son pareja, o sea, el que heredamos de mamá y el que heredamos de papá para el mismo número, se juntan tanto que es como si se dieran un abrazo y en ese abrazo intercambian pedacitos de ADN. Así, tal cual. Y el resultado de este barajado genético es simplemente increíble. Como vemos aquí, los cromosomas se alinean, se abrazan, intercambian sus partes, y lo que sale de ahí ya no es idéntico a los de los abuelos. Son cromosomas híbridos, mosaicos genéticos con combinaciones de genes que nunca, jamás, habían existido juntas en un solo cromosoma. Y aquí está el punto clave. Este proceso es lo que crea una fuente de variabilidad genética prácticamente infinita. Este es el verdadero motor de la evolución, lo que permite que las especies se adapten y sobrevivan. Cada persona es, literalmente, un experimento genético completamente nuevo. Ok, ahora que sabemos todo lo que pasa tras bambalinas, podemos regresar a una herramienta súper clásica de la genética y verla con otros ojos, con una nueva perspectiva. El famoso cuadro de Punnett. Seguro lo recuerdan de la escuela. Pues ya no es solo un jueguito de llenar casillas. A la luz de todo esto, se convierte en una representación visual de todo lo que acabamos de hablar: la meiosis, la recombinación y la fecundación. Es un verdadero mapa de la probabilidad biológica. Miren nomás cómo encaja todo. A los lados del cuadro ponemos todos los gametos haploides, o sea, N, que un padre o madre puede producir, gracias a esa meiosis y a esa recombinación que ya vimos. Y el interior del cuadro nos muestra todas las posibles combinaciones diploides, 2N, que podrían formar a la descendencia cuando esos gametos se unen.
Así que cada uno de esos pequeños cuadrados en el centro es una posibilidad. Un posible nuevo ser, formado por la unión de dos mitades genéticas que son completamente únicas, que ya fueron barajadas y repartidas. Es la probabilidad hecha biología, en su máxima expresión. A ver, en resumen, para que quede súper claro, partimos de células diploides, 2N. La meiosis las corta a la mitad para crear gametos haploides, N. Luego, la recombinación baraja el mazo para crear combinaciones totalmente únicas. Y finalmente, el cuadro de Punnett nos sirve para mapear los resultados más probables de la fecundación. Un proceso elegantísimo de principio a fin. Y todo esto nos deja con una última idea para reflexionar. Si cada nacimiento, cada persona, es el resultado de una combinación genética que nunca ha existido antes y que nunca, jamás se volverá a repetir, ¿qué implicaciones tiene esa infinita variabilidad para el futuro y la capacidad de adaptación de la humanidad? Se los dejo de tarea.